Por ejemplo, vamos a imaginarnos que quiero meter la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llamar una API. Ahora, ¿esta inteligencia artificial la he creado yo? No, está afuera de mi sistema. Entonces, como está en otro lado, coloco el nodo. Bien. Y este capaz sea OpenAI, ChatGPT. Y se conecta acá. ¿Por qué método se conecta? ¿Cómo se llama el protocolo? API. Ahora, mi sistema se puede conectar con muchas cosas. Estos no son los únicos protocolos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el SMTP, que este es un protocolo de correo. Capaz en algún momento quiero mandar un correo a algún usuario de manera directa, ¿no? Capaz yo quiero FTP, File Transfer Protocol, protocolo de envío de archivo. Capaz la información, las imágenes, todo no lo están guardando acá, sino en Firebase, en otro lugar. Nosotros utilizamos el FTP. Después la IPP es para una impresora. ¿Bien? Y así, ¿no? Esos son los protocolos más utilizados dentro del sistema. SMTP, FTP, IPP, ¿ya? Dependiendo de su gusto, ¿no? Se van a dar cuenta que el diseño físico de la arquitectura es similar. O sea, el que ustedes hagan en el examen va a ser igualito a este, o muy parecido. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Capaz los usuarios tengan 2, 3, 4 y en algún caso que utiliza algo externo. Pero por lo demás, esto va a ser muy similar. Lo único, ¿no?, que va a cambiar es, en algún caso, como aquí tenemos aplicación móvil, va a aparecer el móvil. ¿No? Ese caso. Pero por lo demás va a ser igualito. El diseño físico de la arquitectura. Siempre son iguales, son muy parecidos. Diagrama de 3 capas. En realidad no se llama diagrama de 3 capas, sino que es el diseño lógico de la arquitectura. Diseño lógico de la arquitectura. Si bien esta es la parte física, cómo se conecta nuestro sistema con otros sistemas, cómo se va a relacionar con el mundo, esta es la parte lógica, o sea, la parte interna, cómo se va a relacionar entre sus propias partes. Bien. En este sentido, aquí es donde nosotros determinamos la arquitectura del software. Bien, eso es una materia que ustedes van a llevar mucho más adelante. Existen muchos tipos de arquitectura. Por ejemplo, tenemos el de 3 capas, el MVC, modelo vista controlador. Después tenemos estos otros que son el CleanBot. Y entre otras arquitecturas. ¿Qué me dice el diseño lógico de la arquitectura? ¿De qué manera van a estar conectadas las diferentes partes del sistema? ¿Sí? Y hay mucha diferencia, porque por ejemplo el modelo 3 capas se basa en 3 capas. Capa de presentación, después esta capa va a ir a la capa de negocio y esta va a ir a la capa de datos.
finalmente para volver. Entonces es el más sencillo porque va de esta manera, ¿no? Se va hasta el fondo y vuelve. No hay mucho lío con respecto a eso. ¿Qué sistemas mayormente utilizan modelos de 3 capas? Por ejemplo, Flutter utiliza 3 capas. React también utiliza 3 capas. Es lo más fácil. Obviamente se puede implementar lo que a ti te dé la gana, pero lo que a mí me dé la gana no siempre es lo mejor. Por eso hay que analizar, ¿no? Mayormente para programación móvil lo mejor es 3 capas, ¿ya? Y para programación web, modelo vista controlador, MVC. De hecho, Laravel tiene un sistema llamado MVC, modelo vista controlador, y es un poquito raro, va de esta manera. Yo tengo la persona que está acá. A ver, si fuera 3 capas, la persona se conecta con la interfaz. La interfaz manda un mensaje al controlador o a la capa de negocio. Y finalmente lo pasa a la capa de datos. La capa de datos le devuelve información, la respuesta, que normalmente es un return, después lo retorna y finalmente la interfaz le devuelve otra página o algún cálculo que haya requerido. Esto es modelo 3 capas. Si se dan cuenta, cuando nosotros armamos el diagrama de colaboración lo hicimos en 3 capas. Esta es la forma. Cuando vayamos a hacer el diagrama de secuencia también lo vamos a hacer en 3 capas, ¿ya? Porque es lo que se espera para el curso. ¿Cómo es el modelo MVC? El modelo MVC es muy raro. Y de hecho no he visto muchas personas que lo hayan utilizado correctamente, ¿ya? Esto yo lo aprendí por mi cuenta porque un docente me mandó a hacer un trabajo muy profundo acerca del Laravel. Entonces me empecé a dar cuenta cómo funciona de manera interna, ¿sí? Y es muy diferente a este de acá. ¿Cómo funciona en este caso? En este caso yo no me conecto con la capa de interfaz ni de control, me conecto con una pequeña subcapa llamada ruta. La ruta se va a conectar recién con el controlador. Entonces yo como persona me conecto a una ruta. ¿Ya? Es una pequeña clase, un pequeño elemento que funciona como manejador, porque a mí no me permite conectarme directamente con el controlador. ¿Bien? La mayoría de las personas que dicen MVC dice que se conecta con el controlador y después con cada uno, pero eso no sucede así. La ruta recién se conecta con el controlador. Y el controlador manda mensaje a la capa al modelo. Y el modelo recién a la base de datos. Retorna información y con esto manda una vista. Bien. Y esta vista recién se conecta con el usuario. Bien. Tiene esta estructura, algo raro. Bien. En la mayoría de los trabajos que he visto, normalmente la persona se conecta con el controlador con el modelo, después pasa aquí, después la vista vuelve y el controlador le devuelve la información, cosa que es falso, ¿no? Entonces de esta manera trabaja. Ahora no les va a pedir esto, simplemente para información de ustedes, ¿ya? Así es como funciona realmente, al menos Laravel funciona así, ¿ya? La mayoría de lo que presentan siempre en 3 capas. ¿Ya? Y la estructura si nosotros hacemos realmente en MVC, el diagrama de colaboración va a ser diferente. El diagrama de secuencia también va a ser diferente. Porque tienen que adecuarse
a la arquitectura. La del Clean Bob es mucho más compleja. Se basa en círculos, en niveles, donde aquí tenemos niveles que tienen 2 funcionalidades, aquí tienen 3 y aquí tienen 5. Bien. Ahora, ¿cómo funciona? Se basa en comenzar desde el fondo, desarrollando y después conectando por ciertas compuertas con los lados exteriores. ¿Ya? Estos son más que todo para trabajos extremadamente grandes. Una vez nomás trabajé con esto y fue... Aquí vemos 3 cositas, ahí ven como 8 o 9 capas diferentes. ¿Ya? Esto es como información, nosotros vamos a ver 3 capas, ¿no? El simplecito. Voy a borrar esto, Modelo de 3 capas. Una vez me acuerdo que, pues, o sea, de manera natural, Flutter maneja 3 capas. Pero como estaba empezando a practicar, ya le sabía más o menos el mambo de cómo funcionaba el modelo vista controlador, intenté implementarlo ahí. Y pucha, fue tirarme un tiro al pie eso, porque era más complejo realizar, ¿no? O sea, hay que saber cuándo utilizar cada uno. Hay veces donde es buena idea esto y a veces arquitectura que está bien esto, ¿ya? La arquitectura de MVC es más difícil de implementar, pero después, una vez implementada, se hace sumamente sencillo. En cambio, la de 3 capas tiene un nivel regular en todo el camino. Esto lo van a ver cuando empiecen a programar en, ¿cómo se llama? Spring Boot. El otro semestre que les toca. Ya les dije lo que les espera, ¿no? El otro semestre. Porque a ustedes con Laravel está bien, ¿no? Laravel. ¿Quién está programando en algo que no es Laravel? A ver, levante la mano. ¿Ya? ¿Qué han programado? NES y Angular. ¿No? NES y Angular. Ya. ¿Allá? ¿Acá? ¿Atrás? ¿En qué? En Django. Ya, Python, ¿no? ¿Allá? ¿Quién más me dijo que había acá? El Node. ¿Ya? ¿Con qué framework? Con React. No, pero el framework de Node. ¿Con Express? Express. NES. Eso no lo había escuchado mucho. ¿De qué lenguaje utiliza? TypeScript. Eso yo conozco varios lenguajes de programación, pero TypeScript nunca llegué a aprender. Es una versión de Java. Más estricta. Más descriptiva, ¿no? Más estricta. Más estricta. No sé por qué siempre me imaginaba, o sea, veía TypeScript y me imaginaba HTML. No, o sea, no es que sea lo mismo, ¿no? Sino que siempre toda esa imaginación. Bien. Está bien Django, bien. ¿Y qué tal te pareció? Más o menos. Hay otro que es más sencillo, que es Flask también. Ya yo programo con Flask, en Python, PHP y en Java, ¿no? Con Spring Boot. Hay que saber de todo, ¿no? Pero últimamente me estoy decantando más por Python, por el tema de la inteligencia artificial. Ahora, no significa que ustedes tengan que trabajar estrictamente en eso. Por ejemplo, yo hago combinaciones. Tengo Laravel y algunas APIs las consumo desde Python. Entonces tenés un sistema híbrido. Cada lenguaje tiene lo suyo, es bueno en algo y es malo en otra cosa, ¿no? Pero está bien que aprendan de todo. El otro semestre, por ejemplo, les pide Spring Boot, les pide Django, Node.js, no les pide React, ¿ya? Usar Flutter igual ya. Flutter, aunque le voy a decir que ya le cambian, ¿no? Porque ya ahorita está un poquito despreciándose Flutter, ¿no?
Ahora más que todo es React Native. Y últimamente le están metiendo bastante jugo a Kotlin. Entonces Java. Bien. Continuamos. Diseño lógico de la arquitectura. Para nosotros vamos a desarrollar por medio de algo llamado 3 capas. ¿Bien? El diagrama es sumamente sencillo. Es un cuadrado bastante grandecito que lo vamos a dividir justamente en 3 capas. Esta de aquí es considerada la capa de presentación. Esta es la capa de negocio. Y la capa de datos. Capa de presentación hace referencia a toda la parte interfaz, todo lo que interacciona con el cliente, con el usuario. La capa de negocio se llama así porque es la parte fuerte, ¿no? Donde ocurren todos los negocios. Toda la parte lógica, matemática, todo eso se ve en la capa de negocio. Y la capa de datos es la que se conecta con la base y trae la información. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Es muy sencillo. Vamos a tomar, existen muchas formas de desarrollar un diagrama de 3 capas, pero nosotros para simplificar vamos a utilizar los paquetes. ¿Ya? ¿Se acuerdan que teníamos en este caso 2 paquetes? Me acuerdo. El día de ayer armamos 2 paquetitos. Vamos a ponerle 3. Uno se llamaba administrador, servicio, y vamos a colocarle personal. Bien. Cada uno de estos paquetes contiene 3 elementos. Contiene elementos de presentación, elementos de negocio y elementos de datos. Bien, ¿se acuerdan que yo les había comentado? ¿Para qué sirven estos paquetes? Para que nosotros encapsulemos todo. No sé si ustedes lo tienen de esta manera. La mayoría de los programadores agarra controladores, ¿no? Y lo tiene toditos los controladores así. Tiene 20, 30, 40 controladores. Modelos también. Entonces, lo mejor que se hace es que no esté así, sino que esté en carpetas de manera interna. Yo tengo una carpeta que se llama administrador. Y esta carpeta va a tener todos los casos de uso que formen parte del administrador. Esto tanto para vistas, para controlador y para modelo. ¿Esto qué significa? Que cada uno de estos paquetes va a tener su presencia en vista, controlador y modelo. O vamos a hacerlo mejor por su nombre de 3 capas, que es presentación, negocio y datos. Y ahora vamos a colocarlo acá. Cada línea va a tener los paquetes respectivos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener de la capa de presentación, este va a ser admin presentación. Este va a ser servicio presentación. Este va a ser personal presentación. Bien, de esta forma. Y lo mismo con este, negocio y de datos. ¿Qué fue? ¿Se acabó la fiesta, va? Están comiendo. ¿Y ustedes? Comiendo, alimentándose de conocimiento. Lo que uno hace por pasar también.
Entonces, básicamente tenemos 3 paquetes, ponemos los 3, administrador presentación, servicio presentación, personal presentación. Administración negocio, servicio negocio, personal negocio. Administración datos, servicio datos, personal datos. El único que es diferente es la capa de datos, que al final tiene la base de datos también. Bien. Y al igual que en otros diagramas, lo que tenemos que hacer es relacionarlos. ¿Ya? Bueno, ya eso ya. Casi siempre va a ir relacionado con su par. ¿Ya? Sería ilógico que no esté relacionado con su par. Y todos van a ir relacionados con la base de datos. ¿Bien? Pero hay algunas veces donde necesitamos paquetes, ¿no? Y en eso, de hecho, este va antes que el diagrama general. Bueno, va después, ¿no? No, perdón. En base a esto, en base al anterior diagrama, el diagrama general de paquetes, nosotros nos podemos ir ayudando en esto. Pero ya un poquito más detallado, porque en el diagrama general de paquetes vemos relación entre paquetes. Pero aquí nosotros podemos detallar en qué punto se relacionan. ¿Ya? Por ejemplo, la capa de servicio, ¿bien? Es muy probable que también utilice la capa de administración. Bien. Mayormente, sí, las relaciones entre paquetes de un lado a otro se desarrollan de la capa de negocio y la capa de datos. Muy difícil que utilices en un lugar el controlador de otro lado. ¿Bien? Vamos a imaginar. Acuérdense que estos son las vistas. ¿Ya? Pregunta, normalmente en la vista de habitación utilizas el controlador habitación. Muy difícil que utilices el controlador de, no sé, de cliente, pero puede llegar a pasar. Entonces, si en la respectiva vista utilizas el controlador de otro paquete, haces una línea de relación. ¿Ya? Lo que sí mayormente se utiliza bastante es en esta parte de la capa de negocio y la capa de datos. Eso lo van a notar cuando ustedes, por ejemplo, tienen su programa, ¿no? Está, por ejemplo, class, habitación. ¿Bien? Y aquí dice, ¿no? Include habitación. Pero también hay include cliente, include servicio. Bien. Si ustedes hicieran un correcto análisis, la mayoría de los include deberían estar dentro de su propio paquete, por lo tanto no debería haber alguna relación de este tipo. Pero, como dijo su compañero en la clase de ayer, hay veces que sí se necesitan elementos de otros paquetes. Entonces, lo vamos a señalar aquí. ¿Ya? Por ejemplo, el servicio va a necesitar de personal y de datos. El personal yo creo que también va a utilizar de administrador. ¿Sí? Y así se hace conexión entre ellos. ¿Ya? Es una versión un poquito más refinada del diagrama general de paquetes. Y eso sería, ¿no? Con respecto a ese diagrama. El de 3 capas es sumamente sencillo. Si después lo quieren aplicar a estos otros, sí se vuelve más complejo. Ya nos queda el diagrama de secuencia nomás. Vamos con el último ya. Diagrama de secuencia.
Este es el más bonito para mí. El diagrama de secuencia es similar al diagrama de comunicación. De hecho, se puede basar en el diagrama de comunicación para hacer el diagrama de secuencia. ¿Ya? La diferencia radica en que el diagrama de comunicación vela solamente de qué manera es enviada la información, cómo se llaman los mensajes que envían, los nombres de las funciones y de los procedimientos. Mientras que el diagrama de secuencia se encarga de ver no solamente eso, sino también cómo funcionan internamente los diferentes elementos, los diferentes mensajes que se envían a través de toda la secuencia. Bien, para ello vamos a utilizar el caso de uso que vimos ayer. ¿Cómo se llamaba? Reserva, generar reserva, ¿no? Registrar Generar reserva. generar reserva. Gracias. Vamos a poner el caso de uso, generar reserva, ¿ya? ¿Cuándo se acaban las clases? No. ¿Cuándo se acaba el sufrimiento de general? 3 de julio. A ver, ¿cómo iba esto? Diagrama de secuencia. Ya. Primeramente colocamos el actor iniciador. Bien. Después, eso quiero comentarles. Hay algunas veces donde me dice que le enseñe con cuadraditos, otros con las imágenes, ¿ya? Lo vamos a poner como cuadraditos. Esto de acá, esto de acá, esto de acá. ¿Sí? Este vendría a ser, el primer elemento era UI, reserva, ¿no? El caso de uso era generar reserva. Vamos a copiar exactamente lo que estaba en el diagrama de colaboración. UI reserva, reserva controller. Y acá las entidades. Teníamos reserva. Teníamos, ¿qué más? Habitación. Y también teníamos artículo. Socio era, ¿no? No por habitación, por habitación. Era socio y artículo. Socio y artículo. A cada uno le vamos a colocar una línea punteada de esta forma, que hace referencia a su dominio. ¿Ustedes dónde hacen sus diagramas, sus dibujos? ¿En qué programa? Remind. Mermind. ¿Alguien usa Enterprise Architect? ¿No les estoy enseñando yo eso? No. No. Sí, claro. Ya lo vamos a ver. Normalmente enseño ahí, pero el tema pues es que no quiere que les enseñe teoría. Me dice, enseñale nomás a programar. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Otra de las características que tiene el diagrama de secuencia radica en un elemento llamado fragment. Los fragmentos. ¿Ya? Los fragmentos son
Son pequeños artefactos que me sirven a mí para poder detallar la naturaleza de las conexiones o de los mensajes. Eso es muy importante. Entonces vamos a tener aquí unos fragments. Fragmentos. Bien. Existen hartos, muchísimos, pero los más utilizados son el loop, el OPT, y tenemos el loop hace referencia a los ciclos repetitivos. El OPT hace referencia a las múltiples opciones. Y el otro era alt, que hace referencia simplemente a una decisión. Para hacerlo más claros, un loop es cuando dentro del código aparece un while. Un OPT cuando aparece un switch. Y una decisión, un AND, cuando aparece un if. ¿Bien? Dentro de tu código, ya vamos a ver, están empezando ya a ver cómo funciona tu código. ¿Bien? Cuando ustedes entran en el controlador, van a la parte de la función o el procedimiento, normalmente sigue una línea regular. Pero hay algunos casos donde hay un if, hay un switch, hay un loop, hay un while. Entonces, dependiendo de eso, marca una naturaleza de tu sistema. Por ejemplo, no es lo mismo un caso de uso, una función que, por ejemplo, ingrese un producto. El producto ingresa de manera regular, ¿no? Directamente entra, registra, termina el registro y se retira. Pero ¿qué pasa si ustedes están registrando una compra? Una compra tiene varios detalles de compra. Y todos esos detalles de compra tienen que ir rotando, ¿no? Porque un detalle, por ejemplo, una compra tiene 4 detalles de compra. Entonces, ¿qué vas a tener que hacerlo? Hacer un create 4 veces, uno por cada compra. ¿Bien? ¿Qué sucede ahí? Hay un loop. ¿Bien? A veces utilizamos al, if. El más utilizado la verdad es un loop. Casi no he visto de estos otros. Porque no tenemos muchas elecciones realmente. ¿Bien? Donde se ve bastante el alt cuando ustedes están haciendo un sistema de tipo SaaS, Software as a Service, porque vos le estás dando opciones. ¿Bien? Pero la mayoría de veces solamente vamos a utilizarlo. ¿Bien? Bueno, iniciamos. Inicia desde acá. Cada vez que yo envío un mensaje a uno de las clases que tenemos acá, dibujo una rayita que va desde el punto de dominio hasta el que quiero ir. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a ir, el primero, ¿cómo se llamaba? El 1.1. Estoy a hacer, me acuerdo, si ya no me acuerdo bien. General. Bien. Otra cosa interesante de este es que también detalla tiempo, porque te dice cuál va a ser la secuencia. Una vez llega acá, solamente te permite realizar una línea de aquí para abajo. De aquí al controlador era crear, ¿no? Sí. O store, creo que era. De aquí se iba al socio, ¿no? Ahí el socio con un D. Y ahora sí, el socio te devuelve a return. Esa es otra característica. Ahora sí, devuelve. Nos fijamos en qué cosa nos devuelve. Bien. Si ustedes utilizan Laravel, lo más probable es que la función siempre devuelva un return. ¿Bien? Porque lo hace de manera automática. ¿Por qué le digo que ustedes no programan esto? Viene de manera automática. ¿Bien? Si ustedes programan, por ejemplo, en Django, ustedes saben, hay una función que devuelve y ustedes la tienen que detallar.
¿Ya? En este caso, Laravel, Express lo hace de manera automática, a veces no nos damos cuenta. Para estos casos, sencillamente le ponemos return. ¿Ya? Posteriormente, creábamos la reserva, ¿no? O era el artículo, ¿no? Create. Y devolvíamos un return. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros, y de hecho ahí dice el problema, podemos reservar varios artículos? Lo que les digo. Cuando podemos hacer varias veces este acto, se considera un loop. ¿Ya? ¿Cómo se dibuja? Dibujo un cuadro que seleccione todo lo que va a ser el loop. Y aquí le ponemos loop. Bien. Entonces le estoy diciendo, esta partecita va a generar un loop. ¿Ya? Y finalmente, create y reserva. Finalmente este sí nosotros lo llamamos como view. Laravel al menos lo manda así, ¿no? Return view. Y ahí tendríamos nuestro diagrama de secuencia. Ojo, este es para uno. Falta el otro, ¿no? Cancelar. Hay que hacer uno por cada funcionalidad. Bien. Hay que hacer un recorrido por cada uno de los recorridos del diagrama de colaboración o de comunicación. Por cada uno de ellos hay que hacer un recorrido diferente. En tu desarrollo del diagrama del que hiciste, cuando hiciste el generar reserva, no es que hiciste 1.1 generar y 2 cancelar, ¿lo haces uno solo, el cancelar también? Claro, exacto. Esta es la línea del 1, ¿no? 1.1, 1.2, 1.3, todo es esto. Ahora, después tengo que hacer como el del cancelar. Entonces, lo hago. No hay que hacer otro nuevo. Lo Ahí sigo sí, acá. ahí. ¿Ya? Y aquí pongo cancelar. Bien. Vuelvo a colocar acá, cancelar. ¿Y qué pasaba? Venía aquí, destroy. Acá hacía un delete directamente. Y nada más, ¿no? Devolvía. Return. Vuelvo acá, return. Y acá, view. Bien. Ahora, ¿cómo lo separo? Bueno, si se dan cuenta, esto de aquí es un gran switch. ¿Qué significa? Todo esto es 1, ¿no? Esto es de generar. Y todo este de acá es de cancelar. Le ponemos OPT. OPT generar. Aquí le ponemos una pestañita, normalmente se le pone por arriba, ¿ya? Le ponemos OPT cancela. ¿Por qué? Porque genera un switch. Esto es lo que a mí me diferencia de que no parezca uno solo. Si yo no le pongo esta separación de OPT, va a pensar que genera, llega hasta view y después cancela. Como seguir, ¿no? Pero a nosotros colocar el OPT le estamos diciendo, esta es una opción y esta es otra opción. Cada vez que yo genero el caso de uso solamente puedo pasar a uno al mismo tiempo. Porque no puedo generar dos funciones al mismo tiempo, solamente una. Entonces es una opción. Bien. Hay que hacer uno de estos por cada funcionalidad, por cada ruta del diagrama de comunicación.
Como verán, todo se conecta, ¿no? Y aquí nos dice cómo va a funcionar de manera interna el sistema. Pero si yo tuviera un caso de uso de cancelar, por ejemplo, aparte, entonces sería en otro diagrama. Ah, exacto. Si tuviera otro caso de uso diferente, sería en otro diagrama. Hay que hacer uno de estos por cada caso de uso. En el caso que tenés gestionar reserva, ¿Ya? ahí entrarían los que es el crear la reserva, cancelar reserva, editar reserva. Sí, en el caso de que tengan un CRUD, o sea, gestionar algo, porque cuando ustedes le vayan a poner un caso de uso gestionar, significa que tiene que ser un CRUD sí o sí. Entonces sí entrarían los cuatro. Crear, editar, eliminar y listar. Ya para si gustan show, el mostrar. Otra cosa, y cuando estás trabajando con varios actores, por ejemplo en el CRUD, solo pones el principal, ¿no? Sí, solo pones el principal, el iniciador. Yo normalmente le ponía dos muñequitos, ¿no? Pero la ingeniera no quiere eso. Pero sí le ponen el principal y a partir de ahí. No tienen que hacer dos, es uno por cada caso de uso. Y si el caso de uso tiene 10 funcionalidades, las 10 las ponen en el mismo diagrama de secuencia. Van a haber casos que no utilicen estas líneas, como acá, no hay problema, ¿bien? Pero colocan todas las necesarias. Bien, chicos, eso sería entonces todo el avance. ¿Ya?